Ay, mis hermanos, ¿estamos bien? Así como la nota de un instrumento de cuerda vibra cuando es alcanzada por las ondas sonoras de la misma nota de otro instrumento que se encuentra en otra habitación, nuestro corazón emite un tintineo musical como respuesta a la nota del amor divino pulsada en las cuerdas del cielo. La oración es la respuesta a la búsqueda que Dios hace a tu corazón mediante su Espíritu, según Romanos 8:26. La oración es la llave divina para abrir las puertas del cielo y recibir los tesoros que Jesús ha preparado para ti y para tu familia. Cada mañana del próximo año te encontrarás con el Señor Jesús en las páginas del devocional Las oraciones más poderosas de la Biblia. Este libro te ayudará a alcanzar nuevas y más altas cimas en tu vida espiritual. Transformará tu vida. Además, como comentario bíblico, este libro te ayudará a entender mejor las Sagradas Escrituras. Cada oración es una fuente de enseñanza acerca de cómo Dios responde tus clamores. Conocerás el secreto del poder espiritual. Además, este libro será una herramienta útil para la predicación. Cada devocional es un sermón. Si eres un predicador, en el devocional tendrás 365 sermones. Pero por sobre todas las cosas, este devocional responderá muchas de las preguntas que tú te haces a menudo acerca de la oración. ¿Por qué y para qué orar si Dios lo sabe todo? ¿Cuáles son las oraciones que Dios responde inmediatamente? ¿Por qué Dios a veces no responde las oraciones? ¿Cómo orar para que Dios responda? Estas preguntas tienen su respuesta en la palabra de Dios. Y este devocional te dará esas respuestas. Me gustaría compartir algo contigo. Todos los días recibo de diferentes partes del mundo testimonios a través de las redes sociales de lo que significa un devocional de las oraciones en sus vidas. Hoy recibí este testimonio de Ricardo Arias Fuentes. Compré su libro porque me lo recomendaron unos amigos. Lo leí un par de días y ahí quedó. Pero hace 4 días estoy pasando por una prueba gigantesca. Y ha sido maravilloso encontrar palabras de alivio, de ánimo, de consuelo y orientación en estas meditaciones basadas precisamente en el clamor a Dios. Me emociono al escribirle esto porque pienso que Dios está pensando en mí y me ha hablado por intermedio de lo que usted escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Un abrazo desde Chile. La palabra de Dios es poderosa. ¿Cuánto alcance tiene un devocional que puede llevar un alma a los pies de Jesús? Todavía, así como la nota de un instrumento, seguimos disfrutando de este devocional, las oraciones más poderosas de la Biblia. Pero en esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar directamente a quien las escribió, a estos devocionales matinales, al pastor Ricardo Bentancur, que está con nosotros y que para mí es un privilegio trabajar a su lado, aprender de él y recibir de él tantos consejos y ayudas oportunas en momentos especiales. Pastor Bentancur, Ricardo, una inspiración, un amigo, un siervo de Dios que va a compartir con nosotros ahora un mensaje que seguro será de inspiración para cada uno de los que estamos aquí. Muchas gracias, Julio. Llegué antes de tiempo, discúlpame, ahora sí estamos bien. Vamos a inclinar nuestra cabeza para orar. Señor, gracias por este momento que ha llegado de estar aquí con nuestros hermanos de Toronto, en Canadá. Gracias en lo profundo de nuestro corazón por tu palabra, que nos hable en esta tarde.
que podamos salir de aquí con la convicción de que Jesús nos habló. En su nombre. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, ya cuando uno cumple 60 años, ve lo que dice, lo que los americanos llaman como el overhead, el horizonte. Gabriel García Márquez, gran escritor, premio Nobel de Literatura, latinoamericano, más particularmente colombiano, fue diagnosticado con una enfermedad que finalmente lo llevó a la tumba, el cáncer. Y cuando le hicieron una entrevista, él dijo: ahora que no tengo tiempo, sé que tengo más tiempo. Y a medida que nos vamos poniendo viejos, uno se da cuenta de las cosas esenciales, de las cosas más importantes en la vida. Por eso ya tengo casi 40 años de editor y durante 35 años no escribí ningún libro, pero la vida me empujó a escribir 3 libros en los últimos 4 años y todos referidos a la oración. El primero, En busca del amor perdido, verdades eternas del Padre Nuestro, que está en inglés también, Searching for Lost Love, donde yo vierto una reflexión sobre el Padre Nuestro entrelazada con mi biografía, mi testimonio de vida. El segundo libro que escribí es este precisamente, Las oraciones más poderosas de la Biblia. Y el tercer libro que acabo de terminar se llama Las oraciones de mi Maestro, un recorrido por las emociones de Cristo. Cristo, como tú y como yo, sufrió también las emociones humanas. Según la Escuela de Psicología Escocesa, resume las grandes 4 emociones de los seres humanos, que son el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. Y se preguntarán ustedes, mis hermanos, si realmente Jesús sintió temor o incertidumbre, ira, alegría o tristeza. Sí, efectivamente, Jesús sintió todas nuestras emociones y Él las enfrentó con la palabra viva y con la oración. A propósito de este libro, de este último libro que aún no está impreso, no está publicado, traigo 3 historias. Y voy a leer las historias porque no quiero que se escapen los detalles. Es un viernes de madrugada en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Una mujer cuarentona con un hijo de 2 años que duerme junto a ella comienza a sentir los dolores de un parto prematuro. Su esposo la ha abandonado y sola en un pequeño departamento apela al único recurso que tiene, la oración. Dios, salva a esta criatura si has de llevarte una vida que sea la mía. Exhausta por el dolor, saca fuerzas de donde no hay fuerzas. El secreto de su fuerza está en la fuerza de su deseo y golpea la pared del departamento contiguo. Llega una mujer a la que apenas conoce y la ayuda cuando la noche se cierra, cuando la aurora parece tornarla más oscura. Como el silbido de un huracán que se anticipa a la costa, el gemido de la parturienta se escucha en el silencio de la noche como un látigo. De pronto se alivia y se oye un llanto parecido al asombro, que sorprende como un rayo que cae en una noche estrellada. Esa mujer que da luz a solas con una partera desconocida en un pequeño departamento de la ciudad de Montevideo es mi madre. Y aquel niño que nace conmovido soy yo. Relatando mi nacimiento, mi madre me dijo cierta vez que mi primera bocanada de aire se demoró un par de segundos y mi llanto pareció como de sorpresa. La vida aún me sigue sorprendiendo.
Todos lloramos cuando nacemos. El llanto inaugura la vida fuera del seno materno, donde protegidos somos alimentados hasta que salimos al mundo. Gracias a ese llanto inaugural alcanzamos la primera bocanada de aire que nos lanza a la existencia. Cuando nacemos lloramos y nuestros amados sonríen. Ojalá que la vida nos dé la dicha de dejar este mundo con una apacible sonrisa mientras nuestros amados lloran. Nadie nace solo, pero morimos solos. El primer llanto revela toda nuestra fragilidad y dependencia de los otros, propias de nuestra condición humana. No podemos sobrevivir solos. Esta es la raíz de nuestra humana necesidad de confiar en los otros. Desde la primera infancia somos guiados por el instinto de asombro y de compañerismo. Desde muy pequeños tratamos de darle un sentido a nuestro mundo. Las preguntas que hoy me hace mi nieta de 3 años son tan inteligentes y originales. Son la expresión de una mente guiada por el asombro. Los seres humanos, además, aprendemos a decir tú antes que yo. Contra el instinto de poder, de la supremacía de unos sobre otros que postula el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, la naturaleza humana parece decirnos que nacemos para darle un sentido a la existencia y compartir nuestra vida con el prójimo. De ahí que la tarea de todo adulto sea la de canalizar las fuerzas creativas del niño en la dirección correcta hacia la comunión con los demás, superando toda barrera racial, cultural o religiosa que pueda sobreponerse a ese propósito. En esto se basa el cimiento del aprendizaje de confiar en Dios y en el prójimo. Y la salud mental depende de esta capacidad de poder confiar y poder lidiar con la incertidumbre. Si queremos comprender las raíces de nuestros miedos y ansiedades, busquemos primeramente al niño que llevamos dentro, escondido en el sótano de la memoria bajo la sombra de los miedos. En aquel ejercicio de mi propia memoria, en aquel bajar al basement de mi vida, recuerdo una maestra de la escuela dominical que nos enseñó que Jesús no tenía padre biológico. Y fue esa la gran primera verdad religiosa que me conflictuó, que me tocó muy hondo, cómo Jesús no tuvo padre biológico. ¿Captó Jesús su misión a medida que iba comprendiendo por qué no tenía un padre biológico? ¿Se han preguntado eso? ¿Se angustió por eso? Le preguntó a José, su padre de adopción, cómo había sido concebido. En su búsqueda, igual que la tuya y la mía, ¿recorre Jesús los mismos senderos que nosotros recorremos cuando buscamos en nuestros padres la respuesta por el sentido de nuestras vidas? ¿Cómo se gesta en él la confianza en su Padre Celestial? Algunas de estas preguntas son imposibles de responder porque la historiografía no nos presenta una biografía de Jesús. Nadie ha escrito ni podrá escribir una biografía del Maestro de Nazaret porque los historiadores no cuentan con fuentes neutrales. Esto no significa que no se haya podido probar fehacientemente la realidad histórica de Jesús. Pero hay preguntas que no obtenemos respuestas. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús fue impulsado por la palabra viva y por la oración. El pastor Julio Chazarreta me pidió que hablara en esta noche acerca del lema de nuestro seminario: impulsados por la palabra viva. Este es el lema: impulsados. ¿Qué significa impulsar? Según la Real Academia Española dice que es dar empuje para producir movimiento, incitar, estimular.
El que impulsa tiene la fuerza para impulsar. La palabra viva tiene la fuerza para impulsarnos. Vamos a ver 5 preguntas en esta noche, rápidamente. ¿Qué es la palabra viva? ¿Cómo se revela en el mundo la palabra viva? ¿Cómo recibimos la palabra viva? ¿Qué produce en nosotros la palabra viva? ¿Para qué se nos ha dado la palabra viva? Yo comencé esta historia, el relato del modo en que mi madre me dio a luz, porque tiene una significación profunda en mi propia vida como testimonio. Cuando yo estaba muy rebelde en esa búsqueda del sentido de la vida, ante la ausencia de un padre, volví a mi casa después de estar un fin de semana fuera y veo a mi madre arrodillada y yo le digo, ¿para qué orás si Dios no existe? Y mi madre me dijo, yo oro por ti porque te veo muy solo. Oro para que Dios toque tu corazón. Oro cada día por ti. Y me contó la historia con la que yo comienzo precisamente mi libro, Las oraciones de mi maestro. Y mi madre me dijo, en el peor momento de mi vida, cuando tu hermano dormía junto a mí, cuando yo estaba sola, le rogué a Dios que si había de salvar una vida fuera la tuya. Y si te salvaba, que fuera tú un predicador de su palabra. En ese momento mi madre no tenía a nadie más que la oración. Pero como Dios escribe derecho en líneas torcidas, golpeó la pared contigua y apareció una mujer, una partera, que ayudó a mi madre a darme a luz a las 3 de la mañana del 30 de abril de 1953. Esa mujer era una enfermera adventista del séptimo día. Dios estaba escribiendo derecho en líneas torcidas. En el momento más duro de la vida de mi madre, Dios no tenía todavía, Dios tenía la última palabra. La palabra viva fue la que se aferró mi madre cuando aquella mujer le enseñó la Escritura. Y por la palabra viva mi madre crió sola 2 hijos. Y por la palabra viva y el testimonio de mi madre hoy estoy aquí dando testimonio de Cristo. La palabra viva, no la palabra muerta, la palabra viva. Sin embargo, mis hermanos, les voy a contar otra historia que voy a volver a leer. No tengo la memoria y la facilidad de palabra de mi evangelista Julio Chazarreta, a quien admiro mucho. Por eso tengo que leer, ya me estoy poniendo viejito, no te me vayas a dormir. Abandonada a su propia suerte por su esposo, mi madre lucha sola en la vida con osadía y valentía para criar a sus 2 hijos. Busca a Dios por cuanto templo hay en la ciudad y no se apega a ninguna doctrina, pero le gusta escuchar acerca de Jesús. En su búsqueda de Dios recala en una iglesia cristiana. Yo estoy a su lado. La fachada del enorme templo es de cemento gris y los adoradores también parecen grises. Solo veo rostros adultos y muy pocas sonrisas. Por alguna razón mi madre decide asistir a ese templo todas las semanas. Con el tiempo voy descubriendo que la preocupación central de los creyentes es obedecer a Dios. Solo están preocupados en cumplir sus deberes religiosos y distinguirse del mundo. Leen la Biblia como las notas de bitácora de un barco para aprender del pasado y las profecías con el orgullo de saberse
poseedores del itinerario divino que guarda el secreto de los futuros acontecimientos de la humanidad. Hay allí dos clases de adoradores: los que asisten a los cultos solamente los miércoles porque les dan comida y ropa, y los que perseveran en la virtud de la obediencia a todos los principios de la Iglesia y son puntuales en todas las reuniones. Estos últimos parecen sentirse seguros y orgullosos por cumplir con la voluntad divina, ya sea por miedo, por un principio moral o simplemente por esperar unas recompensas. Todos tratan de ser obedientes. Sus motivos parecen dictados por el sentido común, porque el temor nos previene de muchos males. El cumplimiento de las obligaciones nos hace responsables y esperar un premio por nuestras buenas obras de obediencia es algo justo. Pero además, casi todos los fieles están muy afanados por ocupar una posición eclesiástica. Cuando los veo actuar, me pregunto, en los años de mi infancia, ¿qué valor tiene la religión? Si los que no asisten a ninguna iglesia viven sin tantos miramientos y parecen más felices, menos egoístas y más solidarios. En mi barrio, la gente no se preocupa por obedecer a Dios y los que lo obedecen no se dan cuenta de que lo están obedeciendo. A pocas casas de mi departamento viven dos prostitutas que parecen más libres y felices que los religiosos. Son sin duda muy solidarias con los más necesitados del barrio. Parecen estar más calificadas para entrar al reino de Dios que muchos de los dignatarios de aquella iglesia gris. ¿Se sienten acaso aquellas mujeres más libres porque lo han perdido todo? Qué difícil es liberar a los necios de las cadenas que veneran, pensaba yo. Esto es lo que venía a mi mente cuando los hechos se desnudan ante mi memoria, bajo la luz de la hora. No me gusta la carrera en la que está comprometida aquella gente y por eso yo abandono la iglesia. ¿Se dan cuenta los creyentes de cuán tristes eran sus vidas? Son ciegos a su condición espiritual. En ocasión de sanar a un ciego, Jesús expresa estas palabras enigmáticas: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. ¿Quiénes eran más ciegos, los creyentes o los infieles de mi barrio? ¿Quiénes están más cerca de Jesús? ¿Quiénes están más cerca de que Jesús les dé la vista? ¿Los ciegos infieles o los fieles orgullosos porque cumplen con los preceptos divinos? Jesús nos dice: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Pienso que aquellos creyentes de aquella iglesia adventista del séptimo día en la década del 50 y la década del 60 habían caído en la peor de las tentaciones: hacer obras buenas por motivos equivocados. La palabra no estaba viva en sus vidas. Los malos de mi barrio reconocen que eran malos, pero los buenos de aquella iglesia jamás reconocerían que eran malos, sino que pensaban que eran buenos. Parece como que había más esperanza en que los malos vieran su realidad que los buenos la suya. La peor tentación del creyente es creer que se salva haciendo lo bueno sin revisar ni profundizar en los verdaderos motivos de sus obras. Nuestro tema es impulsados por la palabra viva. Podemos decir que conocemos a Jesús, estar físicamente con Jesús, como lo estuvo Judas, y no ser impulsados por la palabra viva. ¿Qué es la palabra viva? ¿Cuál es el origen de la palabra viva? La palabra viva, dice el Salmo 33:6 y Hebreos 11:3, es la fuerza que trajo los mundos a la existencia. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. La palabra viva es la primera palabra que escucha Adán.
una vez que cayó. Dice el Génesis que una vez luego de la caída, Adán se esconde de sus miedos o bajo sus miedos y huye de Dios. Y Dios lo busca y le dice, ¿dónde estás? Y Adán responde, te escuché en el huerto, tuve miedo, me vi desnudo y tuve miedo. Sin embargo, Dios busca a Adán. Él lo llama. Él emite la palabra en su conciencia. Pero como Adán estaba en huida, no hubo reconciliación. La respuesta de Adán no inhibió a Dios. Al contrario, hizo que el Creador respondiera con amor a fin de darle una solución a su miedo. ¿Cuál es la respuesta divina a la vergüenza del hombre y a la mujer por estar desnudos y a la intemperie? Dice la Biblia, Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Así, desde el origen, la Escritura nos dice tres cosas respecto de la palabra viva. En primer lugar, que ese llamamiento amoroso proviene de Dios a nuestro corazón, porque hay un anhelo profundo en el corazón de Dios de rescatar a la criatura. En segundo lugar, la Escritura nos dice que nuestra tendencia natural es huir de Dios a causa del miedo. El miedo a Dios es nuestro peor enemigo. Y en tercer lugar, Dios es el que da respuesta al miedo que nos hace huir de la vida. Dios satisface nuestra necesidad de sentirnos protegidos, no desnudos, no a la intemperie, por la palabra viva. Si tienes algún miedo, llévaselo a Jesús. Porque el mismo poder por el que fueron hechos los cielos y la tierra, por ese mismo poder y por el amor, por el inefable y eterno amor de Dios que dio a su Hijo unigénito, tu miedo puede fácilmente disiparse. La palabra viva. Dios te llama constantemente mediante su palabra a tu corazón. Dios te llama a la mañana y te dice, ¿quién soy yo? La misma pregunta que Jesús en Mateo 16:15 le hizo a los discípulos. ¿Quién crees que soy yo? Dios te vuelve a llamar al mediodía y te hace la misma pregunta, y a la noche. No dejes de responderla. Cristo es poderoso para disolver los miedos. Si pensamos que nuestros miedos son más poderosos que Dios, que atan sus manos, volvamos al origen de la historia de la humanidad. Veamos a Adán huyendo después de la caída. Su pecado no ató las manos del Creador, porque Dios jamás tiene las manos atadas. Jamás. ¿Cómo se revela la palabra? Esta palabra que da Cristo, que es el gran Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Cómo se revela esa palabra en el mundo? Dios viste al hombre mediante Cristo, que es la palabra viva, la palabra encarnada. El gran poeta del Nuevo Testamento habla del nacimiento de Jesús desde una perspectiva cosmológica, mientras que los otros sinópticos evangelios dan cuenta de los detalles históricos de la venida de Jesús. Juan dice, en el principio era el Verbo. Ese es el nacimiento. Esta es la Navidad, según el relato de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
como la del unigénito, lleno de gracia y verdad. Aquí Juan nos dice 3 cosas fundamentales. En primer lugar, expresa que Dios es un verbo, una palabra que expresa algo con sentido a nuestro corazón. En segundo lugar, nos dice que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en tercer lugar, nos dice que ese verbo que habitó entre nosotros expresó la verdad, o sea, se expresó a sí mismo. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato, y no tuvo tiempo de escuchar a Jesús. Y Jesús dijo un día antes de hablar con el cónsul romano a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Las 3 revelan el sentido y la verdad de la vida. Si el Creador, que es la misma vida, revela su verdad en Cristo, no podemos buscar la verdad en otro lugar que no sea en Jesús. La verdad de nuestra vida está en Jesús. El sentido de nuestra vida está en Jesús. Él es suficientemente poderoso para impulsarnos en la vida cuando a la mañana no nos queremos levantar porque estamos deprimidos. Él es poderoso. Caigamos de rodillas y pidámosle poder a Jesús. Porque Él es la vida. La vida se revela en Cristo y no podemos buscar en otro camino más que en Jesús la verdad, el camino y la vida. Saben, mis queridos hermanos, Dios se encarnó con el propósito de vivir en nosotros. La encarnación de Cristo no solo nos abre al conocimiento de Dios, sino también a la relación personal con Él mediante su palabra. Cristo es el modo de comunicación de la divinidad con cada uno de nosotros. Dios se encarnó en Cristo porque quiere que Cristo se encarne en nosotros. La oración y la palabra hace carne a Cristo en nuestra vida. El misterio de la encarnación se actualiza mediante el estudio de la palabra viva y mediante la oración humilde. ¿Cómo puede vivir Cristo en mí? Esta es la pregunta. La tercera pregunta. Es una lucha, mis hermanos. Adán huyó. Nosotros huimos. No es natural al corazón humano buscar a Dios. La respuesta a la pregunta de Jesús acerca de quién es Él, qué dicen los hombres que soy yo, pertenece al orden más profundo del ser humano e implica una lucha con Dios como la de Jacob con el mensajero divino junto al vado de Jaboc. Jacob busca a Dios a solas. Génesis 32 nos dice que supo Jacob que venía Esaú con 400 hombres a buscar su vida y teme. ¿Y qué es lo que hace Jacob en su mente para negociar con Esaú? Pone todo su ganado y toda su riqueza para persuadir al hermano de que lo no mate. Y después, al final, se acuerda de buscar a Dios. Le pide a alguna de sus mujeres de la familia que lo acompañen y esté con él mientras él lucha con Dios. Y dice la Biblia que el Creador luchó con la criatura. Y esto honró a la criatura. Si Dios está luchando en tu corazón, esa lucha te honra. Si Dios está luchando por tu corazón, esa lucha te honra. Porque Dios se está acordando de ti. Si el Espíritu Santo llega aquí en esta tarde para decirte que puedes tener la victoria sobre algún tipo de pecado que solamente tú y Dios sabe, eso te honra. Jacob fue honrado por Dios.
Aunque no sabemos los pormenores de la lucha, sí sabemos que fue larga y que finalmente Jacob fue herido en la batalla. Es tocado por el ángel en medio de la oscuridad y cuando quiere identificar con quién lucha no puede reconocerlo. Ni siquiera el ángel le da su nombre porque Cristo es la huella que no deja huella. Lo buscaréis aquí o allá, en aquella iglesia o en la otra, y no lo encontraréis. Lo buscaréis en una doctrina o en otra doctrina. Buscaréis el manto de Jesús y no lo hallaréis. Buscaréis a Jesús en algún lugar geográfico del planeta Tierra y no lo hallaréis. Porque Jesús no se encuentra en ningún otro lugar más que en la puerta de tu corazón, golpeando mediante la obra del Espíritu Santo para ser palabra viva en tu vida, palabra transformadora. Para eso Cristo vino. Dios se encarna en Cristo para encarnarse en tu vida, actualizar el poder de Dios en tu vida. Y la oración humilde es el vehículo, es el medio, es el camino a través del cual Dios se hace presente en la vida y en el mundo. Así es la lucha con la revelación de Dios, la lucha con Cristo. No es natural al corazón humano buscar y aceptar a Cristo. Dios lucha con nosotros. Y somos heridos como Jacob. Tengo 42 años de ministro y Dios sigue luchando por mí. Dios me sigue sacudiendo. Cuando mi conciencia pecaminosa está a punto de derrotarme, Dios lucha por mí. Y cuando me arrodillo y caigo derrotado ante Cristo, alcanzo la mayor victoria. Porque una derrota ante el Señor es la mayor de las victorias. Jacob cayó herido y he aquí la paradoja, su derrota se convirtió en victoria. En la derrota nuestro orgullo se torna en impotencia y en conciencia y arrepentimiento. Nuestra pretensión de tener la verdad y saberlo todo se torna en ignorancia. Y toda vanidad se termina cuando Dios vence nuestra naturaleza. Así surge la vida. Así opera la palabra viva. Después de aquel encuentro con el ángel, Jacob sabe algo que hasta ese momento no sabía, que era Dios que lo había buscado para luchar por su alma. Y Jacob, derrotado, tiene ahora una serena confianza. Ahora su conocimiento de Dios es íntimo y personal, no como un guión teológico. Sabe personalmente que ha luchado con el Creador y que Dios ha vencido. En esa hora Jacob siente una profunda debilidad que es a su vez dolorosa y victoriosa, porque su derrota es en realidad una victoria y la prueba de que Dios ha peleado con él. ¿Cómo lo honró Dios a Jacob? ¿Cómo te honra a ti? No importa cuántos años tengas de ministerio, mi querido colega. Si no luchas o si no permites que venza a Dios en tu corazón, no te salvan los años de servicio, ni la posición que tengas. Al contrario, es un boomerang. El cargo eclesiástico se convierte en un boomerang. Porque no es el cargo el que hace al hombre, sino que es el hombre al que hace el cargo. Es el hombre de rodillas luchando con Dios el que encuentra sentido en su servicio. Porque si tu vida en el servicio no tiene sentido, es porque has servido a la obra del Señor y no al Señor de la obra. ¿Qué produce en nosotros la palabra viva? En primer lugar, la palabra viva no es un instrumento, un medio que podemos usar. No está al servicio de nosotros. No está al servicio de la iglesia.
La iglesia está al servicio de la palabra. La iglesia, para ser triunfante, debe estar al servicio de la palabra viva. No la palabra al servicio de la iglesia. Me pregunto, ¿no es la crisis suscitada en la iglesia adventista acerca de la ordenación de la mujer una importación del catolicismo, donde la ordenación sacerdotal confiere un poder jerárquico y sacramental, porque lo dicta la iglesia por encima de la palabra? Cuando vemos todo problema de la iglesia desde el prisma de la palabra, el problema tiene una solución. Pero cuando vemos la palabra de acuerdo a la tradición de la iglesia o a la cultura, tenemos un problema. ¿Lo captamos? Porque la palabra viene a liberarnos, dice el propio Jesús. La palabra nos hace libre y nos viene a liberar incluso de los prejuicios. Hechos capítulo 10. Pedro predica la palabra. El orden evangélico era predicar la palabra, bautizar al catecúmeno y luego venía el Espíritu Santo. Y se encuentra con una sorpresa. Se encuentra con que Cornelio, que era un pagano y un gentil, había recibido el Espíritu Santo contra las ideas de la iglesia naciente, de que primero venía la predicación, luego venía el bautismo y por último venía el Espíritu Santo. Pero ahora Dios revierte el orden humano y perfora y pulveriza los prejuicios y pone el Espíritu Santo en aquel que yo creo, o creía Pedro, y yo puedo llegar a creer en lo mismo que Pedro, que ese no debía ser bautizado. ¿Qué es lo que hace Pedro? Lo bautiza. Y después tiene que dar cuenta a la iglesia en Hechos 11. Porque la palabra viva pulveriza los prejuicios. Pulveriza las pólizas. Porque por la palabra puede ser que tengamos que ir más allá de lo que nos dice el sentido común y más allá de lo que nos dice la mayoría. Quizá estemos solos, pero en las manos del Señor vamos a llegar a cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos. No confiemos tanto en nuestro criterio, ni en nuestra experiencia. Confiemos en la palabra, porque la palabra tiene que estar impulsando a la iglesia. No es la iglesia la que impulsa la palabra. Si este principio ha sido radical en mi vida, ¿por qué soy adventista del séptimo día? Lo que yo les conté puede ser, entendido hasta literariamente. Es un lindo cuento. La madre vino, le lavó la cabeza y finalmente soy pastor. No. En el peor momento de mi vida, mi madre me cuenta esta historia. Y entonces yo comencé a buscar a Dios de la palabra. Y Dios me empezó a hablar con su palabra. Como el pastor Julio Chazarreta, que Dios lo sacó de un hospital. Él había sido diagnosticado con una enfermedad y los médicos ya no le daban más aliento ni posibilidades de vida. Y él me cuenta cómo llegó la palabra a sanar su corazón y su cuerpo. Y hoy es un ministro y un evangelista, un pastor evangelista. La palabra viva sana. Si hay algo que me hizo convencer de que yo debía ser adventista, es que la iglesia está al servicio de la palabra y nunca la palabra al servicio de la iglesia. Porque la palabra nos impulsa más allá de nuestros límites. No nos lleva a donde va la multitud y el sentido común. Nos previene de la presunción y de la idolatría. La palabra nos hace valientes. No idolatramos a los hombres. Honramos y humildemente le pedimos a Dios que nos guíe. Oh, mis queridos hermanos, si yo pudiera
persuadirlos a ustedes a que se arrodillen esta noche y le digan al Señor: ¿cuál es el sueño que tienes para mi vida? Quiero seguirte solamente a ti. No me quiero aburrir. No quiero vivir esta vida sin valor ninguno. No quiero sobrellevar este pecado. No quiero ser indiferente a tu llamado. Oh Señor, quiero que tú me hables. Muéstrame el camino. Impúlsame. Dame vida. La palabra nos hace asumir riesgos. ¿Y para qué nos da la palabra el Señor? ¿Hacia dónde nos dirigimos con la palabra? Voy a contar la tercera historia y voy a volver a leer para que no se escape detalle alguno. Una familia que asiste a aquella iglesia gris a la que hice referencia en el capítulo 2 se ha mudado al edificio donde vivo con mi madre en estos años de mi adolescencia. Ya he dejado de asistir a aquel templo. No me gusta la idea de que esa familia viva justo al lado de mi departamento. Yo prefería a mis amigos que eran muy perdidos y veía más bondad en las prostitutas que en aquellos adventistas del séptimo día de mi iglesia infantil. ¿Saben? Yo era joven. En realidad tenía un prejuicio contra los adventistas. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. La razón es que el prejuicio descansa en la falsa creencia de que todos poseemos ciertas características definidas e inmodificables. Y así etiquetamos para bien o para mal a las personas como si fueran buenas o malas, inteligentes o tontas, abiertas o cerradas. Pero la realidad es que ninguna persona, ninguna vida es monolítica. Nadie está hecho de una sola pieza. Los seres humanos somos más bien como un rompecabezas, con muchas piezas que el tiempo se va ocupando de poner en su lugar. Llegado el cumplimiento del tiempo, Cristo vino a mi corazón cuando yo era adolescente a través de un hombre. Ese hombre se llama José Pérez Machado, un adventista del séptimo día. Era el padre de la familia que se había mudado justo al lado del departamento donde yo vivía, como si Dios me estuviera buscando a través de don José Pérez Machado. A los pocos meses de mudarse, aquel hombre de unos 60 años ya se ha convertido en un enigma para mi mente inquisidora. ¿Es José Pérez Machado un hombre realmente piadoso o simplemente simula serlo? A menudo lo espío desde la azotea a través de una claraboya entreabierta por la que se cuelan los rayos de sol a un pequeño patio de donde emerge, como en un cuadro, entre luces y sombras, la escena de un hombre piadoso postrado de rodillas en oración. Cuando escucho su balbuceo me pregunto con quién hablará y qué le dirá al supuesto interlocutor. A veces sus labios dejan escapar algunas palabras que yo no puedo entender y otras veces solo se lo ve en el silencio. Con el paso de los meses voy descubriendo que José Pérez Machado no es una persona de carácter gris. Es un adventista que tiene una mirada humilde, con cierta inocencia y una sonrisa serena que acompaña un carácter afable. Pero no son sus buenos gestos los que me convencen del poder de su corazón ni de sus acciones. José es un hombre pobre que agradece por lo poco que tiene y da a los más necesitados sin guardarse nada. José no vivía mirándose el ombligo, como tantos adventistas de ese tiempo, de esa iglesia gris que conocí. Nadie que llegara a su casa se iba con las manos vacías. Él siempre tenía algo para dar y era precisamente su bondad la que me convencía de la calidad de sus plegarias. Cuando demos el último suspiro, ¿cuál será el criterio que usará nuestro corazón para recordar a las personas que se cruzaron por nuestra vida? ¿Han pensado? El modo en que nos hicieron sentir. Recordaremos con agradecimiento a quienes nos hicieron sentir
dignos. Confiaron en nosotros, no sospecharon de nuestras intenciones, nos brindaron oportunidades y nos amaron desinteresadamente. De esas personas nos vamos a acordar. Como un suave y dulce aroma insobornable, los años me traen el recuerdo de aquel hombre cuya vida era palabra viva, constante oración. Siempre me hizo sentir bien, siempre me hizo sentir digno. Nunca me humilló, a pesar de que me lo merecía. Él me amó tal cual era y su amor me cautivó. Y hoy soy adventista del séptimo día porque hubo un hombre que vivía la palabra. Hoy soy pastor de la Iglesia Adventista del séptimo día por José Pérez Machado. ¿Saben? Ahora que me puse viejo, me puse a desenterrar muertos. Bienaventurados los justos, porque sus obras que siguen. A él lo menciono, como menciono a otros en mis libros, porque hay que desenterrar a los muertos. Florencia el año pasado colaboró con un grupo de mujeres para armar el devocional. Y me dijo, ¿qué puedo escribir? Le digo, desenterra a todas las mujeres que están enterradas muertas. Mujeres que ni siquiera tenían la dignidad de tener un nombre. Eran la viuda de Sarepta, la mujer de Kel. Hay muchísimas mujeres, muchísimas personas que tenemos que saber desenterrar. Ojalá que alguna vez, cuando yo no esté más aquí, alguien me desentierre porque le habré hecho un bien a su vida. ¿Saben? La palabra viva nos reenvía al otro. La palabra viva es amor. Nos abre ante Dios para abrirnos al prójimo. Al abrirnos a los demás, nos abrimos a Dios. Esta es la dinámica de la palabra que obra por la oración, que no se reduce a palabras huecas, sino que se expresa en el amor. La oración no es un soliloquio, no es un diálogo con uno mismo, con un objeto, con un ser incapaz de hablar. No es hablarle a una planta, a un animal, a fin de expresar los sentimientos en soledad. A los que están solitarios se les recomienda siempre tener plantas o animales, pets, para hablarles. Pero la oración y la relación con Dios es otra cosa. Es mucho más que eso. Es la conversación con Cristo, que es la palabra viva. Y esta conversación siempre termina en el amor a los demás. El amor es la más sublime expresión en el mundo de Dios. En este sentido, la vida de una persona puede ser en sí misma palabra viva, porque es la respuesta al llamado del dador de la vida para difundir la salvación. No solamente para difundir una doctrina, sino para difundir la salvación en la doctrina. Porque somos salvos por la palabra viva, que le da valor y significado a la doctrina. Así la verdadera plegaria sale del corazón como una flecha que se dirige a Dios, pero se clava en el corazón del hombre, del prójimo. Las oraciones de José Pérez Machado, su vocación por el estudio de la palabra de Dios, sus enseñanzas, se expresaron en el modo en que me hizo sentir cuando me amó sin darse cuenta. Su amor me flechó y sus oraciones y su palabra adquirieron legitimidad gracias a su amor silente por mí. Las palabras que balbuceaba en la penumbra de su habitación alcanzaron su cúspide en el amor que él irradiaba hacia mi corazón y hacia mi hermano. ¿No es esta la mayor manifestación de la presencia de Dios entre los hombres? ¿No es esta la mayor manifestación de la prueba de Dios actuando aún en el siglo XXI? Vivimos en un mundo desasosiego, en un mundo convulsionado, en un mundo que no sabe a dónde va. Pero todavía el Señor está vivo y todavía Él es la brújula de la vida de aquellos que se arrodillan y lo buscan sinceramente.
¿Quién demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?, preguntó Jesús. La pregunta es lanzada con premeditación. Jesús invierte el significado de prójimo y expresa que para el hombre herido, prójimo fue aquel que lo ayudó. El herido, sin proponérselo, llamó la atención del samaritano, que respondió al llamamiento de Dios en su conciencia. Mientras el sacerdote y el levita, oficiales religiosos del templo de Jerusalén, no quisieron detenerse ante el herido, porque estaban muy ocupados con sus deberes religiosos, que era un hereje, fue a atender al herido, el samaritano. Cuando el samaritano almó al herido, ¿no habrá alcanzado a conocer el sentido de su camino, la razón por la que pasó por allí? Cuando tú ayudas a alguien, ¿no habrá tenido significancia el hecho de que te hayas levantado y Dios te haya permitido cruzarte con esa persona? Cuando tú le entregas una revista a alguien con un artículo que habla de la violencia familiar o de la violencia o del suicidio, como la historia que contó el pastor Omar Grieve, ¿acaso el Señor no preparó con el Espíritu Santo a esa persona para que tú te cruces con ella? ¿Por qué esa indiferencia a dar el testimonio de la palabra viva? ¿No será que la palabra está muerta en nuestros corazones y por eso no nos adelantamos a hablarle de Jesús a nadie? El creyente cuya vida es una invocación a Dios es la mayor evidencia de la presencia de Dios en el mundo. ¿Cómo me gustó el canto de nuestro... ¿Tú eres pastor? Pero cantas como pastor y hablas como pastor. Me has tocado el corazón, me hiciste saltar lágrimas. Vamos a cantar. ¿Por qué no cantas ese canto? ¿Será posible? Ese canto tan bonito, me dijo mi esposa, mira qué linda letra. Me encantaría que cantáramos ese canto, mis hermanos. Y mientras él canta, aquellos que sientan que la palabra viva está en sus vidas y quieren ser impulsados por la palabra viva, pasen aquí adelante, mientras él canta. Pasen aquí adelante, díganle al Señor, yo quiero ser impulsado por la palabra viva. Porque por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Porque por tu palabra te encarnaste en Cristo Jesús. Y gracias a esa encarnación, Cristo hoy puede ser esperanza viva para mi corazón. Porque tu palabra hace que yo venza el miedo, pulveriza los prejuicios, me dinamiza, le da sentido a mi ministerio, le da significado a mi vida y a mi familia. Por tu palabra, Señor, te estoy agradecido. Porque por tu palabra siento que he sido padecido por Cristo y siento el padecer del mundo. Por eso quiero ser un testigo del poder de Cristo en los que lo necesitan. Vamos a escuchar este hermoso canto. Pastor, no temo a nada, a su lado nada ha de faltar, me confortará y me hará descansar, Él nos cuidará. Ciertamente Dios es bueno y a mi lado Él está, y en este valle
conmigo. Su nombre es mi fe. A la mesa tú me has llamado, en presencia de quien me hirió. Se rebosará mi copa de bendición. Confío en Dios, ciertamente Dios es bueno y a mi lado Él está. Y en este valle Él va conmigo. Su nombre es mi fe. Aunque por las sombras de la muerte y el dolor tenga que pasar, sin temor prosigo. Y aunque por las sombras de la muerte y el dolor tenga que pasar, tú conmigo estás. Ciertamente Dios es bueno y a mi lado Él está. Y en ese valle Él va conmigo. Su nombre es mi fe. Porque ciertamente el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida, y hoy está con nosotros. Señor, en esta noche venimos invocados por tu palabra, agradecidos desde lo más profundo de nuestro corazón, porque nos has buscado, has luchado por nosotros y has vencido, porque te hemos entregado nuestras vidas a ti y te la hemos entregado en servicio. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a esta iglesia. Amén, Señor. Que bendigas a este pueblo que tiene la palabra viva. Que tú lo padezcas en sus corazones para que sientan tu sufrimiento en sus venas a fin de sentir el sufrimiento del mundo, a fin de que salgan para dar la palabra viva de salvación a otros. Tengo una oración especial, Señor, por mis colegas, mis pastores en el ministerio, para que tú los bendigas, aquellos que están en la primavera de su ministerio o aquellos que ya están en el otoño. Impúlsanos, Señor, a los más jóvenes y a los que estamos más viejos, siempre con tu palabra. Señor, nuestro mayor pecado es la presunción. Haznos humildes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias, Pastor Beto.